En la lección número 9 de esta temporada, donde estamos estudiando los libros de Esdras y Nehemías, vamos a estar hablando acerca de las pruebas, tribulaciones y algo muy curioso que hay en la palabra de Dios: las listas genealógicas. No por casualidad quedaron registros de aquellas sucesiones genealógicas que tienen que ver con el pueblo de Dios. ¿Qué nos habla esto acerca de nuestro Dios, de su atención en su pueblo? Muchas veces tal vez las podemos pasar por alto cuando estamos leyendo una porción de las Escrituras. No obstante, las genealogías nos hablan no solamente de Dios, sino también de un orden, de una estructuración, organización por parte del pueblo de Dios. Pues bien, en esta lección número 9 vamos a dar inicio. Sé bienvenido a Lecciones de la Biblia. Esta semana, pruebas, tribulaciones y listas. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Nehemías, capítulo 10, versículo 29. Un cordial saludo, queridos amigos. Estamos muy contentos de dar inicio a un capítulo más de Lecciones de la Biblia y poder saber que ustedes están allí a través de la red Nuevo Tiempo, desde sus casas o algún dispositivo móvil también, a través de las plataformas. Gracias por sus mensajes, gracias por todas aquellas peticiones también. Estamos orando por cada una de ellas. Para el capítulo de hoy, que vamos a estar hablando acerca de varias cosas, las pruebas, dificultades, tribulaciones, el cuidado y la atención de Dios de una forma concreta, incluso hasta literaria, que se expresa en la palabra de Dios, y Esdras y Nehemías no son exentos de esa forma de escribir para denotar que Dios está interesado y preocupado y que nos conoce especialmente. Tenemos invitados. En el capítulo de hoy está Nicolás Prieto. Pastor Nicolás, muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros. El gusto es mío, pastor, poder acompañarlo una vez más, poder compartir un poco de la palabra de Dios, y siempre es importante poder inmiscuirnos en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así es, y poder traerlo y aplicarlo Sin duda a alguna. nuestra vida. Esa es la esencia también de Lecciones de la Biblia. Pastor Mauricio Montoya, muchas gracias también por acompañarnos un capítulo más. No, es un gusto poder compartir un capítulo más también, y un saludo también a todos nuestros amigos que nos están viendo. Así es, hemos recibido, yo les decía, ¿no?, a los amigos muchos comentarios, sugerencias. Eso es muy importante, ver que a través del estudio de la palabra de Dios podemos satisfacer primero necesidades personales, y este trimestre nos ha motivado bastante de lo que llevamos ya estudiado a una renovación del compromiso con Dios. Vemos que tal vez nuestro cristianismo está como bastante tranquilo, cómodo, en comparación con aquellos momentos de tribulación, de oposición, de oprobio que estuvieron viviendo, no por poco tiempo, casi 13 años, y no obstante Dios estaba ahí, Dios levantaba líderes, profetas, y es interesante que nosotros tenemos también todas esas garantías de victoria para los desafíos que podamos tener. Claro que sí, cuando vemos la historia del pueblo de Israel en este contexto, ya lo conversábamos tiempo atrás también, podríamos pensar que por el hecho de ser la obra de Dios las cosas iban a salir fácil, pero también necesitaba la determinación
por parte del pueblo y también el esfuerzo en conjunto. Me ha llamado mucho la atención dentro de los capítulos que hemos estado tratando, el interés no solamente por crecer en la espiritualidad de manera individual, sino de manera colectiva también. Exacto. De manera colectiva. Y al hacer mención de esto, de los capítulos anteriores, te aprovechamos de invitar para que puedas entrar aquí a esta página, ¿no? Aquí está nuestro canal de YouTube, tú lo puedes ver, y ahí están los capítulos anteriores, están las temáticas de esta temporada y también de temporadas anteriores, ¿no? Así que vamos a orar, ¿les parece? Claro. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que podamos conectarnos con lo que ya hemos conversado y adicionar aquello que vamos a estudiar en esta hora. Pastor Nicolás, por favor, Sí. dirígenos en oración. Buen Padre, agradecerte porque una vez más podemos estar confiados de que tú estás en medio nuestro, de que tú siempre estás preocupado de cada una de nuestras necesidades, Señor. Acompáñanos, Padre, con tu Espíritu para guiar esta lección, lo que hemos de estudiar, repasar hoy día, que pueda ser de aprendizaje para cada uno de nosotros, Padre, y cada uno de los amigos que nos están escuchando y viendo en sus casas, Señor, que pueda también ser una lección de vida y que podamos ponerla en práctica para que podamos así verte pronto venir en las nubes. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, sí. Pastor Nicolás, actualmente te desempeñas en tu ministerio Estamos ¿en qué área? En la capellanía del Colegio Adventista de Buenaventura, pastor del colegio. Ha sido eventualmente hermoso trabajar con jóvenes, es desafiante innovar muchas veces, tratar de trabajar a la par de ellos, conocerlos. Siento que en algún sentido aplicar la Biblia a la actualidad, sobre todo al pensamiento de los jóvenes del día de hoy, adolescentes del día de hoy, es un desafío que tenemos todos como pastores. Porque muchas veces estamos acostumbrados a los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Los que van más adelantados. Sin embargo, no estamos tratando de no sé si bajar o estar al nivel de los chicos muchas veces. Estamos trabajando por eso. Interesante que, Mauricio, cuando hablábamos acerca de la importancia de la Biblia, de la palabra, cuán importante fue para el pueblo, para todo el pueblo. Yo pensaba incluso en nuestras instituciones educativas, donde en este caso Nicolás también hace parte, en una sociedad preocupada de otros valores, otros principios, cuán importante que desde pequeños los niños puedan también tener una educación integral, incluyendo también en el aspecto bíblico. Evidentemente, de hecho, uno de los primeros pasos cuando la sociedad ya se consolidó, lo vimos hace unas lecciones atrás, fue el poder repetir la Torá o los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Y ahí nosotros llegamos a comprender que era necesario poder educar a las nuevas generaciones. ¿En qué sentido? Que había muchos que no habían estado nunca en Jerusalén para aquel entonces, sino que, por el contrario, habían nacido en Babilonia con un estilo de vida totalmente distinto, con una cosmovisión diferente, y por medio de la Biblia ellos pudieron volver a traer la identidad que ellos necesitaban. Claro. Es algo muy similar a lo que pasa el día de hoy también con nuestros jóvenes, los colegios, Nosotros y la mismos. iglesia, nosotros Sí. mismos también, de poder formar nuestra identidad no en base a lo que nos dice la sociedad, sino en base a lo que nos dice la Biblia. Por eso también la invitación a nuestros amigos es a buscar la educación adventista. Es una educación de calidad para preparar profesionales para esta tierra, pero especialmente para preparar a nuestros niños, jóvenes, adolescentes para el reino de los cielos, ¿no? Una educación redentora. Así que aprovechamos ahí de pasar El dato. La invitación el a nuestros aviso, ¿no? amigos, Una sí. invitación. En todos los países de Sudamérica tenemos instituciones educativas desde niveles primarios, secundarios, ¿no es cierto? Y en algunas también hasta universidades, ¿no? Sí. Muy bien, vamos a ir al libro de Daniel, el capítulo 1. Daniel capítulo 1 dice los primeros 2 versos. En el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Hemos comentado acerca de esto, pero el verso 2 añade un detalle bien interesante. Dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del templo de su Dios, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Está hablando de cuando fue esta invasión a Jerusalén, se violentó, se usurpó también los tesoros o los utensilios del templo. Muchas veces pensamos en una menorá o en un candelabro, una mesa, un par de copas y nada más. Claro. Pero el libro de Esdras, Nehemías,
complementado con Daniel, nos muestran de que eran muchos utensilios, no solo de gran valor en metales preciosos, sino el valor que tenía para el pueblo judío era por el uso que se le daba, ¿no? Cómo este elemento histórico de una invasión, que era muy recurrente en aquellas épocas, en la sucesión de los imperios, de los reinados, pero cómo se entrelaza el Dios de la historia. Aquí hay algo bien interesante porque el versículo 2 nos da un dato que es bastante decidor. Y cuando leemos la contraparte de Nehemías, si no me equivoco, o en Esdras, perdón, Ujú. dice que eran cerca de 5.000 elementos. Eran 5.000 los elementos que ellos se llevaron. Y podríamos llegar a pensar de que en realidad el Dios fue ausente ante aquella situación. Pero la Biblia nos dice que en realidad fue Dios quien lo permitió. O sea que inclusive cuando ellos saquearon el templo, no fue porque Dios no pudiese hacer nada, sino que fue porque Él consideró y permitió que así fuera. Dice ahí que él entregó, ¿no? Es Esdras capítulo 1 del 9 en adelante, ¿no? Dice, y esta es la cuenta de ellos: Claro. 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Ahí está mencionando cuando ya los traen de vuelta, ¿no? Y obviamente si los traen de vuelta era porque Ellos se los habían llevado. se lo habían llevado. Interesante eso de que Dios está al control. Algo muy negativo, algo que violentaba mucho al pueblo judío, pero aún así Dios está al control. Sí, a veces solemos pensar de que Dios está más ausente de lo que pensamos, sin embargo, creo que Jesús es la prueba más clara y vívida de que Dios es un Dios palpable, un Dios presente, un Dios que experimenta al ser humano, un Dios que experimenta el dolor, experimenta la alegría, que experimenta la vivencia del ser humano. Y mira, un dato interesante sería entender el por qué los pueblos hacían esto. Los babilonios, sin duda alguna, atraían, se llevaban todas las cosas cautivas, especialmente de los templos, porque el concepto de Dios, de las religiones, era lo trascendental en cada nación. Lo importante siempre era el Dios que estaba detrás de cada pueblo. Y al ellos saquear el templo, que a veces pensamos, como usted bien decía, una menorá, algo así, unas piezas puntuales, el templo era gigante. Era gigante y estaba lleno de utensilios porque había gente trabajando dentro. Ellos al saquearla demostraban de que su Dios, el Dios babilonio, era superior al Dios de los judíos. Y quizás cualquier judío podía llegar a pensar que sí, pero el tema no era eso. El tema era el por qué Dios lo permite. Y vemos a un pueblo de Israel que está alejado de su Dios. Está alejado de ese Dios que un día prometió en Éxodo hacer todo lo que Él dijera. Permítame leerle un párrafo de un libro cristiano de la autora Ellen White, Profetas y Reyes. Dice en la página 393, la historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Este equilibrio entre Dios al control, pero cada uno tomando sus propias decisiones. Hay algo bien interesante ahí. Nosotros vemos a Dios muchas veces como una especie de amuleto que mientras esté siempre va a haber solamente prosperidad. Y tenemos la visión un tanto exitista acerca de la religión que mientras estemos con Dios solamente va a ser éxito. Pero la Biblia también nos presenta a Dios como un Dios sufriente muchas veces, un Dios que muchas veces se resta de algunas cosas, un Dios que siente dolor. Y ante aquellas cosas, Dios muchas veces deja que el pueblo pierda para que el pueblo aprenda también. Este Dios considera, el Dios de los cielos, el Dios que nos muestra la Biblia, considera que no solamente las victorias construyen al pueblo, muchas veces las derrotas también los hacen crecer. Y en este caso, Él permite que el pueblo sea saqueado, que el templo sea saqueado, con la finalidad de poder hacer un llamado al pueblo posteriormente. Y es interesante cómo cae Babilonia, ¿no? Porque uno puede encontrar en algún relato histórico, pero la Biblia nos señala también en el libro de Daniel, ahí en el capítulo 5, que la misma noche cuando están entrando los medos y los persas, el rey Belsasar está realizando un banquete y cuando trae o manda a traer estos
tesoros o utensilios del templo, tal vez como tú decías, Nico, ¿no? Para ostentar de que están por sobre otros dioses, sus dioses, sobre otros pueblos. Se ve el control de Dios, de esa declaración del capítulo 2 que dice Dios pone y quita reyes. Claro. ¿Se recuerdan ustedes ahí la famosa escritura en la pared? Claro. Ahí pasa algo muy interesante. Siempre los reyes en las naciones antiguas se comprendían a sí mismos como dioses, excepto en el pueblo de Israel, que se entendía de que estaba un Dios detrás de cada rey, manifestado a través del profeta, que estaba de turno. Y en este caso vemos a ese Belsasar intentando mostrar y humillar al mismo Dios de Daniel, sin querer, sin saberlo incluso. Pero Dios no lo permite, porque Dios mismo ahí demuestra hasta dónde Él está dispuesto a soportar la infamia, hasta dónde está dispuesto a soportar el ser menoscabado, menospreciado como Dios. Y sin duda alguna Dios se manifestó en ese minuto. Dejó demostrado de que Belsasar, como Dios, entre comillas, no está para nada por sobre el Dios de los judíos. Y creo que es una lección que nos puede quedar a nosotros, porque muchas veces pensamos como cristianos somos representantes de Dios. Ocupamos tal vez en algún sentido el pueblo de los profetas para el mundo. Y pensamos de que Dios no se revela y vemos como Dios pisotea, como el mundo pisotea a la iglesia, pisotea a los cristianos, y pensamos, Señor, hace algo, mira lo que están haciendo con tu pueblo. Sin embargo, va a llegar un momento en que esto va a colmar la paciencia del Señor y va a poner los puntos sobre las íes. Es interesante imaginar que Daniel estuvo ahí presente, ¿no? Veíamos en ocasiones anteriores de que Daniel estaba al tanto de la historia, especialmente la historia profética. Por lo tanto, ¿qué seguridad nos debiera dar? ¿Qué debiéramos pensar y sentir y vivir en nuestra vida cristiana? Este concepto de que Dios está al control. ¿Está solamente al control de lo macro, de las naciones, de los grandes imperios? ¿O también está al control de algo más íntimo, de tal vez lo que me sucede, me está ocurriendo hoy en día? Hay un versículo de la Biblia que dice que Dios tiene contado inclusive hasta los cabellos de nuestra cabeza. O sea, dice que realmente hay un control muy específico sobre nosotros, desde lo más pequeño, que seríamos nosotros como individuos, hasta lo más grande, que sería la historia y las naciones. Cuando nos dice eso, si es que Dios no estuviese al control, toda acción sería demasiado azarosa. ¿En qué sentido? Que cualquier cosa que pasara, nosotros no sabríamos cuál sería la repercusión y quedaríamos a la deriva de la historia, por decirlo de alguna manera. Pero cuando miramos estos pasajes tenemos la certeza que es Dios quien dirige la situación. Y al dirigir Dios la situación tenemos la certeza que para los cristianos hay un futuro de esperanza. Y lo demuestra también, y esta era la esperanza que tenía Daniel, la esperanza que tenía Jeremías, la misma esperanza que tenía Nehemías y que tenía Esdras, y que también se ratifica en el capítulo 30 del libro de Deuteronomio, por ejemplo, cuando menciona que el pueblo podría ser dispersado en un momento, pero que tarde o temprano el Señor lo iba a llamar nuevamente porque era Dios quien estaba al control. Ahora, Dios al control, hay un detalle en el capítulo 2, y tal vez cuando éramos más pequeños, existía el año bíblico. ¿Se acuerdan del año bíblico? Claro. Hoy en día tenemos el programa Reavivados por su Palabra, en donde todos leemos un capítulo de la Biblia, ¿no? ¿Y qué pasaba o qué pasa cuando nos toca un capítulo que tiene genealogías? ¿Qué hacían ustedes? Sean sinceros. Uno lo saltó muchas veces. Porque uno no le encontraba sentido, ¿no? Claro. A menos que, ustedes son jovencitos, ¿no? Pero a menos que la esposa esté embarazada y hay que estar buscando nombre, y uno buscaba en la genealogía. Hoy en día se busca en Google, ¿no? Claro. En Internet es mucho más fácil. Pero buscábamos en las genealogías, tal vez. Era prácticamente el único interés que nos podría atraer leer una genealogía. El capítulo 2 hay un censo, se muestran ahí las familias que regresaron del cautiverio. ¿Por qué? En esta historia apasionante de victorias, de desánimo, ¿por qué se pone un listado tan, tal vez, árido a la lectura? Bueno, hay un punto importante que era trascendental saber para Nehemías quiénes estaban volviendo con él. Por ejemplo, menciona por allí de que no había ningún levita entre los que estaban volviendo o junto a él hacia Jerusalén. Y eso es preocupante, porque lo central siempre es el servicio al Señor. ¿Y quiénes son los que servían en el templo? Los levitas mismos. Y ninguno estaba volviendo con él. Es como decir, chuta, ¿y qué hago ahora?
¿Qué hago ahora? No tengo quien me ministre el templo. Es como estar en una iglesia y no tener pastor o ancianos de iglesia, porque no tengo quien me arme no sé, la plataforma, quien me distribuya los tiempos de la iglesia, una junta, no sé. Era importante para Nehemías. Obviamente todo en la Biblia es importante. Antes de seguir comentando, ¿no? Las genealogías también. ¿Y cómo encontrarle algo hermoso, algo que tal vez hemos pensado que es medio árido, medio duro de leer? Queridos amigos, vamos a hacer un alto y al regresar vamos a encontrar cuán importante eran las listas o las genealogías registradas en el libro de Esdras y de Nehemías. Ya volvemos. Y ya de vuelta, queridos amigos, estamos en Lecciones de la Biblia con este estudio un tanto especial. Vamos ahora a entrar a las genealogías, ¿no? El libro de Génesis nos habla de genealogías muy particulares, de hecho ahí se detienen y llama la atención los séptimos, ¿no? Al llegar al séptimo de la línea de Adán, nos encontramos con un personaje, el séptimo de Caín, y ahí intencionalmente esos séptimos, el número 7 tiene una importancia especial en la Biblia, y está hablando ahí de Lamec y de Enoc. Uno, ¿no es cierto?, caminó con Dios y el otro resulta que no era, tal vez, o era el descendiente más icónico de la descendencia de la serpiente. En el caso de Esdras, capítulo 2, ¿es simplemente un censo para saber cuánta gente retornó? ¿Qué beneficios le reportaba a Esdras contar con un listado genealógico del pueblo? El pueblo de Israel era un pueblo infinitamente grande. 12 tribus diferentes, familias diferentes, con dones diferentes incluso. Saber cuántos de cada tribu podían venir, le iba a ayudar a él mismo a saber en qué podía trabajar cada uno. Saber qué labor podía desempeñar cada uno. Como ya lo mencionábamos un poco atrás, ¿cierto? Saber si venían levitas con él, sí o no, era importantísimo porque ellos tenían ya la base de los papás, de los abuelos, ¿cierto? De que se les enseñó ya sobre la Torá. Los levitas principalmente eran quienes enseñaban la Torá a los demás. Entonces necesitamos a alguien que nos enseñe de Biblia. ¿Dónde están los levitas? Era un punto importante, un punto importante. Entonces, saber para Nehemías quiénes volvían con él tenía muchísima relevancia, sobre todo en ese punto. Yo me detengo mucho ahí porque el santuario siempre es lo central en la Biblia, siempre es lo central. Entonces, en este caso, la gente que venía de la tribu de Leví, lo que podía entregar era muchísimo. Entonces, tomándome tus palabras, es importante elaborar este listado para identificar los dones, los talentos que pueden ser útiles en el proceso de reconstrucción, en el proceso de reactivar todas las funciones, especialmente la del templo, ¿no? Hay funciones religiosas, cívicas, sociales. ¿Qué otro beneficio también reportaba este tipo de ejercicio de hacer un censo, un listado? La verdad también generaba el beneficio de poder identificar quiénes eran los que venían y quiénes no. Recordemos que no solamente dentro del pueblo de Babilonia estaban los judíos, también había una gran cantidad de personas que habían estado viviendo en tierras aledañas, que escaparon y que habían generado riquezas, y había que invitarlos también a formar parte de esta reconstrucción, de este proyecto, y muchos tampoco quisieron participar. Entonces con el censo se genera en alguna medida un listado de quiénes son este nuevo pueblo, en alguna medida, muy simbólico también del pueblo de Dios en la actualidad, ¿verdad? Un simbolismo de saber quiénes pertenecen en la actualidad al pueblo de Dios y quiénes no estarían siéndolo. Bueno, una de las particularidades de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es el cuidado con el cual se trabaja la membresía de cada uno de los individuos que componen la Iglesia, y que valoramos, y es muy importante. Cuando mi nombre es inscrito en los libros de la Iglesia Adventista, me convierte en miembro de la misma a nivel mundial, debido a que la Iglesia es una iglesia a nivel mundial. Y hay un sistema de secretaría muy similar al que tenía Esdras, ¿no?
Y cuán importante es que los nombres no sean meramente nombres, sino que detrás esté esta identificación, ya que tenemos la estructura, el sistema de secretaría. Cuán importante es detectar los dones, los talentos, agruparlos, generar ministerios para que los miembros de iglesia puedan verse involucrados también. ¿No? Y dentro de lo que tú dices también el poder identificarlos como personas importantes, o sea, el nombre de cada miembro del pueblo no era uno más dentro del montón, podríamos decirlo, sino una persona que estaba claramente identificada. ¿Con quién cuento yo? ¿Con quién cuento yo? Y se le identificaba y se le daba también una participación dentro del pueblo. Y el número no es menor, fíjense ahí en Esdras capítulo 2, verso 64, dice: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, que eran 7.337. Había también 200 cantores y cantoras. Tenían 736 caballos, 240. Bueno, ahí comienza después a mencionar las posesiones, ¿no? 42.000 del pueblo más 7.000, ¿no? 7.000 siervos y criados. Un tiempo atrás hablábamos acerca de la importancia de que sea el Espíritu Santo quien guíe las cosas, que la estrategia no puede reemplazar el poder del Espíritu, pero obviamente también tiene que haber una estructura y una estrategia clara en esto. Si algo que nos demuestra el capítulo 2 es que es necesario que cuando nosotros tenemos algo bien formado, tenga una estructura clara, una estructura definida. Aquí ellos tenían claridad completa de quiénes habían sido los repatriados, de cuántas cosas tenían, las posesiones. Entonces vemos que la Biblia sugiere una estructura en general en cada momento. Como mencionamos siempre, Dios es un Dios de orden. Algo especial había en Esdras y Nehemías, sabían de contabilidad por lo que estamos viendo también, ¿cierto? Y sabes con quién estás contando una vez más. Me gusta ese detalle que decía ahí. Tantas personas eran cantores, cantantes, tenían el don de la música, un don de alabanza, de adoración. Había otros también que se menciona que sabían de construcción. Hay que recordar que por ahí cuando se construyó el templo, se le pide a la gente de la tribu de Dan que pueda esculpir los ángeles, que pueda esculpir diferentes partes del santuario. Fíjense que Nehemías 7 agrega elementos que Esdras 2 tal vez omite. Y tal como tú mencionabas, Nicolás, dice, y los sacerdotes, los levitas, está agrupando, ¿no? Por funciones, por dones, talentos, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel, y aquí viene lo que agrega, ¿no? Habitaron en sus ciudades. ¿Qué denota esa frase? Cada grupo en sus ciudades. Claro, significa que cuando habla acerca de cada uno de sus ciudades, hace alusión al hecho de que se cumplió la palabra de Dios. O sea, no terminó en realidad en un plan inconcluso, sino que se llegó a término con esto. La lección de la escuela sabática hacía referencia de tal manera que la promesa de Dios se cumplió. Y eso es espectacular, realmente, considerando que nosotros podemos confiar en lo que Dios nos dice, porque lo que Dios nos dice evidentemente llegará a buen término. Muchas veces podemos ver pasar por fuera de una construcción y al menos acá en Chile ponen un gran letrero, ¿no? El nombre de la empresa y si es del gobierno, el proyecto y cuánto cuesta, cuánto es la inversión, si es habitacional, la fotografía de una maqueta digital con un gran edificio. Y de pronto uno va a la fecha y la fecha dice tiempo de construcción 5 años. Esto no es instantáneo. La frase cuando dice cada uno habitaba en sus ciudades no es algo instantáneo, ¿no? Está mostrando un proceso que en su momento llegó a ser casi imposible, producto de la opresión, de que el rey de turno recibió sus consejeros sobornados, las cartas, y él enviaba la carta y se detuvo la construcción. El decir habitó en sus ciudades es un sueño cumplido, pero a la vez es un testimonio para aquellos mismos que en su momento fueron enemigos de la obra de Dios. Claro, cuando era más pequeño, con mi familia viajábamos en auto desde Santiago hacia Temuco, que es donde está mi familia. Y siempre recuerdo que cuando llegábamos en el auto a la casa de mis abuelos, mi padre tenía una frase típica que decía, llegamos. Y esa frase denotaba que en realidad el viaje había sido cumplido y él siempre decía, ya, estamos listos, llegamos.
Ahora pienso en esto, en este mismo versículo cuando dice cada uno habitó en sus ciudades, como una frase De algo cumplido. de algo cumplido, de satisfacción. Lo logramos, lo conseguimos. Cada uno llegó a habitar donde tenía que estar. Todo este grupo de personas que habían sido nombradas anteriormente encontraron el lugar al cual ellos pertenecían. Ujú. Ahora con esto se viene un tremendo desafío para Nehemías y Esdras, poder enseñar sobre el Dios de Israel en Israel. Poder explicarle a los jóvenes nuevos, a los niños, a las niñas, ¿cierto? Que fueron criados en Babilonia sobre el Dios de Israel, pero ahora en Israel. Y con la Torah misma, ¿cierto? Con la Biblia misma, poder explicar lo que era la palabra de Dios, porque ya antes se le hablaba de lo lindo que era Israel, cómo era el templo, los montes, seguramente los valles, pero ahora están viviendo allí. Y hay que no trasplantar, pero sí adaptar la mente de estos jóvenes nuevos israelitas para que puedan adorar a Dios como Él lo pide. Es ser un babilonio, es ser judío con mentalidad babilonio, nuevamente en Israel. Es un desafío tremendo ahí para Nehemías y Esdras. Era un choque cultural ahí, ¿no? Ahora, tal vez en ese mismo pensamiento la pregunta es, tú hacías mención que hacían falta sacerdotes, levitas, gente que ayude en el templo. ¿Por qué hizo falta de esta tribu, de este linaje? ¿Por qué creen ustedes que hizo falta? ¿Por qué no quisieron tal vez retornar? Claro, y la verdad es que este es un llamado de atención bastante grande. Yo creo que también es un llamado de atención para nosotros. Muchos de ellos se sentían muy cómodos en la ciudad de Babilonia o en los pueblos donde se encontraban. Y en el momento en el cual se hizo el llamado a volver, muchos de ellos no quisieron. Muchos de ellos no quisieron volver. Y la verdad es que esto es bastante triste porque ellos estaban en posiciones cómodas. El volver a la ciudad representaba un sacrificio. El volver representaba un total desafío. Ellos tenían vidas totalmente construidas. Yo pienso en Abraham cuando el Señor le invita a ir, a salir de su tierra y de su parentela, y ir al lugar que el Señor le iba a mostrar. Abraham salió y no conocía el lugar donde iba. No sabía de qué iba a vivir, cómo iba a vivir, con qué personas se iba a encontrar. En este momento ellos sabían dónde iban, pero no tenían idea cómo iban a reconstruir la ciudad que en algún momento fue gloriosa y ahora estaba en ruinas. Y el templo. Los hijos de Leví vivían del templo. Claro, ¿cómo iban a sobrevivir? Entonces, cuando escuchan de que el templo está destruido y que hay un llamado para volver, la pregunta inevitable es ¿cómo vamos a vivir? Claro. Yo creo que en cierta medida, cuando muchos iban a ver a Jesús con la intención de seguirlo, Jesús a alguno de ellos les dijo, ven y ved. Señor, ¿dónde moras? Tal vez esa pregunta es, Señor, si yo te sigo, está bien, pero ¿cómo voy a sobrevivir? Algunos eran discípulos de Juan y se sabía cómo y dónde vivía Juan. Y era bastante sacrificado, abnegado. Entonces cuando los discípulos seguían literalmente a Jesús, Él se da media vuelta y le dice, ¿qué buscáis? Dinos dónde moras. Vengan y vean. Es interesante que los levitas que no desean volver, tal vez ellos estaban preocupados más que de esa elección, ese llamado divino de tener el privilegio de servir en el templo, estaban preocupados de cómo iban a vivir. Si alguien quiere seguir al Señor y ser fiel, pero para ser fiel tengo que dejar mi trabajo, porque estoy trabajando en día sábado, y la palabra de Dios me dice que debo ser fiel en observar y guardar el día sábado. Entonces, tal vez humanamente es inevitable la pregunta, ¿y de qué voy a vivir si dejo el trabajo? Tal vez fue la misma inquietud que se encontraron los levitas que estaban ahí en Babilonia, ¿no? Sí, que pensemos que pasaron alrededor de ¿cuánto? 70 años más o menos que duró el exilio. Y ya en 70 años tú te enraizas. Tienes tus raíces en Babilonia, tienes tu trabajo tal vez cerca en la corte del rey, llegas todos los días a las 5 de la tarde a tu casa, ves a tus hijos que van al colegio de Babilonia, ya saben hablar arameo, saben tal vez el griego por allí, o el fenicio en esa época, y ya estás acostumbrado a un ritmo de vida diferente. Y ahora volver a Jerusalén, ya no una ciudad construida como tal, sino que un pueblito que hay que reconstruir y transformarlo en ciudad, y llevarte a tus hijos para allá, el sacrificio de tener que volver a criarlos, volver a formar, y eran gente educada sin duda alguna, porque eran los que estaban encargados de la palabra, ¿no? Eran gente letrada, podríamos decir, generalmente los sacerdotes, los levitas.
Y tener que hacer eso correspondía a un gasto tremendo. Y habían pasado 70 años, los que salieron de allá, de Jerusalén, ya estaban muertos. Estaban los hijos y los nietos de ellos, bisnietos incluso. Entonces, era un cambio tremendo. Pero cuando tú entregas todo al Señor, ese cambio no tiene importancia. Cuando tú realmente estás enraizado en las cosas de Dios, quizás ahí fallaron por ahí los que venían detrás de los hijos, ¿no? En poder decirles, miren hijos, somos peregrinos acá. Y eso es una lección para nosotros, como cristianos. Somos peregrinos en este mundo. A veces nos sentimos tan cómodos porque es rico, de repente la casa, llegar calentito, y no queremos ir al cielo porque estamos un tanto cómodos acá. Y es un peligro en realidad, que podemos verlo en el pueblo de Dios, especialmente los levitas, y lo debemos ver en nosotros. Porque todos los cristianos somos llamados sacerdotes. Entonces tenemos que tener cuidado de sentirnos muy cómodos en esta tierra. Qué interesante la palabra, lo que dijiste, ser peregrino, identificar que en realidad este no es mi lugar, que no es aquí donde yo pertenezco, y se da mucho hoy en día, tanto en nuestros adultos, en los jóvenes, y en los niños se da menos porque ellos están más al cuidado de los padres. Hoy, por ejemplo, si tenemos una actividad de iglesia y un joven quizás tiene una actividad de la universidad, prioriza la universidad por sobre la actividad espiritual. Muchas veces la actividad de la iglesia en el trabajo prioriza el trabajo por sobre la actividad de la iglesia, porque nosotros hemos visto a la iglesia como una actividad más y no como un estilo de vida. En aquel momento el llamado al pueblo de Israel no era ir de manera ocasional a vivir a Jerusalén y a reconstruir el templo, era hacer de su estilo de vida la reconstrucción de aquello. Seguro más de alguno murió en aquel entonces mientras se estaba reconstruyendo, porque algunos seguramente ya eran ancianos, pero dejaron su corazón en aquel lugar. Sí. Y el día de hoy también hay un llamado para nosotros en ese sentido. Bueno, era difícil, era complejo salir, ¿no?, de esa cultura e ir de vuelta a la patria, pero la obra de Esdras fue extraordinaria, porque de Esdras, de Nehemías, ¿no?, incluso Zorobabel, porque fueron 42.000, o contando los siervos, los criados, ¿no?, cerca de en torno a 50.000 personas que retornan, y que ellos tienen que llegar a humillarse delante de Dios, depender de Él. Y vamos a ver cómo una profecía se cumplió, dada ahí en Deuteronomio, se cumplió perfectamente en los tiempos del retorno de los judíos. Queridos amigos, vamos a hacer nuestro último corte. Usted no se separe, ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. Cuando aparecen quiebres o problemas en el matrimonio, muchos deciden divorciarse porque piensan que ya no hay vuelta atrás, que es imposible que el amor reviva. Eso es lo que piensa la mayoría. Sin embargo, en la Biblia encontramos la receta para tener un matrimonio feliz y para restaurar relaciones rotas. ¿Quieres conocerla? En esta revista de estudio llamada Entre Familia aparecen todos los detalles, todo lo que tienes que hacer. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Y ya retornando, queridos amigos, al capítulo de hoy, esta última parte, no queremos avanzar sin antes reforzar, enfatizar esta invitación. Escuela Bíblica tiene preparado hermosos materiales para cada uno de ustedes. No dejes pasar esta oportunidad. Ponte en contacto, y aquí en Nuevo Tiempo estamos deseosos de recibir tu llamado, tu correo electrónico, de saber de dónde nos estás sintonizando y poder compartir enviándote de forma gratuita estas guías de estudios de la palabra de Dios. Es raro encontrarse una profecía en Deuteronomio, ¿no? Claro. Más que profecía, una promesa. Leamos ahí el capítulo 30, al menos del verso del 1 al 6, qué es lo que Dios había predicho con anticipación con respecto a si el pueblo obedecía y se humillaba, ¿qué iba a ocurrir? ¿Podemos leer? ¿Pueden leer ustedes? Sí. Dice, y será que cuando te sobrevengan todas estas cosas,
la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volviese tu corazón en medio de todas las gentes a las cuales el Señor tu Dios te hubiera echado, y te convirtieres al Señor de todo tu corazón, al Señor tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, el Señor también volverá a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y tornará a reunirte de todos los pueblos de los cuales te hubiera esparcido el Señor tu Dios. Si hubieres sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de allí te traerá el Señor tu Dios, y de allá te tomará, y volverte al Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y la poseerás, y te hará bien, y te multiplicará más que tus padres. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, a fin de que tú vivas. Es interesante cuando, y volvemos a invitar a nuestros amigos a mirar los capítulos anteriores, ¿no? Todo lo que ya hemos conversado, cómo está todo resumido aquí en 5 o 6 versículos, ¿no? Claro. Nosotros habíamos hablado hace un tiempo atrás que el principio de la interpretación de la Escritura y en la Biblia se interpreta a sí misma, y acá nosotros podemos entender el propósito de Dios para con el pueblo. Dice que en realidad este destierro, por decirlo de alguna manera, no tenía un fin punitivo, un fin de castigo simplemente, sino que muy por el contrario quería dar una enseñanza al corazón, Claro, una de los reforma. padres y de los hijos. Comentábamos ya que muchas veces las pérdidas dejan más enseñanza que las victorias. Y a veces dar una victoria cuando las cosas se están haciendo mal puede ser un mal ejemplo y a la vez también una mala lección para la gente. Sí. Perdón, es Adelante. increíble ver acá cómo Dios va 30.000 pasos delante. Dios ya sabía que esto iba a pasar. Dios ya sabía que el pueblo de Israel se iba a alejar seguramente. Y es por eso que él mismo ahora en Deuteronomio 30 se pone, por así decir, el parche ante la herida. Dice, yo sé que este pueblo va a volver a alejarse, yo sé que algo va a pasar, y por eso les deja esto de antemano. Miren, si tú por X motivo te llegas a alejar, le dice el pueblo de Israel, puedes volver acá, puedes volver a casa. Y Dios lo que más quiere es dejarle esto en claro. Y creo que el ejemplo más vívido de eso es cuando Adán y Eva pecan, el Señor le dice, ok, mira, tú merecías morir, sin embargo voy a permitir de que mi hijo muera por ti, porque Dios siempre va 30.000 pasos delante de nosotros. Dios nunca, o no solo profetiza el cautiverio, sino aquí en Deuteronomio está profetizando el retorno y la bendición. Proporcional a si el pueblo se arrepentía y se humillaba, iba a haber bendición y prosperidad. El hecho de que seamos un pueblo basado en profecías, en donde el futuro está garantizado, la victoria está garantizada, ¿significa que estamos exentos de pasar problemas y dificultades? Para nada. Ahí vemos la historia de Esdras y Nehemías, ¿no? Claro, la verdad es que la promesa esté hecha no significa que todos podamos participar de la promesa. Hay promesas de la Biblia que son condicionales y hay promesas que se van a cumplir sí o sí. Vemos en el Antiguo Testamento, en libros como Isaías, Jeremías, promesas que Dios hizo, pero que dependían del actuar también del pueblo. Hay promesas que son incondicionales. Cristo prometió volver y esto pasará independiente de si estamos o no preparados. Pero el asunto es el siguiente, si es que nosotros queremos formar o no parte de estas promesas que son incondicionales y también las que son condicionales. Entonces, por más que esté profetizado, nosotros tenemos nuestra parte también al aceptar la invitación de Cristo a formar parte de su pueblo. Yo creo que esas promesas están para animarnos en medio de la prueba y la tribulación. Imagínense ustedes, tal vez en el momento cuando estaba la obra detenida, cuando estaban los extranjeros causando oprobio, a través de engaños, sobornos. Pero recordar estas palabras de Deuteronomio tienen que haber sido muy inspiradoras, muy motivantes, al menos los líderes fieles. Claro, en el momento también que se exhortó posteriormente en la plaza, cuando se leyó la Torá, y seguramente pasaron por estos versículos, donde decía el Señor, si es que ustedes vuelven en su corazón, yo los traeré de vuelta. Ellos al notar que en realidad ellos habían transformado su corazón, yo pienso que quizás en su interior pensaron, ¿por qué no lo hicimos antes? ¿Por qué perdimos tanto tiempo? Se busca no solamente una reconstrucción material, sino que Esdras y Nehemías están teniendo la misión de hacer una reconstrucción moral, una reconstrucción religiosa, una reconstrucción de adoración hacia el Dios verdadero.
Y sin duda alguna, estos textos que acabamos de leer, cuando leyeron la Torá, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿no? Y ya están llegando a los capítulos finales, ¿cierto? Ya están en Deuteronomio capítulo 30. Imagínense la impresión del pueblo cuando escucha estas palabras. Que dicen, Dios está respondiendo. Cuando el pueblo escucha estas palabras puntuales que acabamos de leer, algo pasó en el corazón de los que estaban leyendo seguramente y los que estaban oyendo. Están viendo retratada su propia experiencia. Pero claro. Realmente maravilloso cómo uno va juntando la Biblia, se interpreta a sí misma, ¿no? Antes de que el tiempo nos pille, Nehemías capítulo 11 menciona algo bien interesante. Los jefes del pueblo, verso 1, habitaron en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suertes para que 1 de cada 10 fuera a vivir a Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los hombres que voluntariamente se ofrecieron para habitar en Jerusalén. Da la impresión que no querían habitar en Jerusalén después de todo el esfuerzo de reconstruir estos 13 años, Ageo, Zacarías, los profetas interviniendo, y no quieren vivir en Jerusalén. ¿Por qué razón tienen que echar suerte? Y Dios bendice, da la impresión que bendice como el doble al que voluntariamente quiere vivir dentro de Jerusalén. La verdad es que trabajar en Jerusalén era más complicado porque primeramente no había quizás recursos para invertir y en segundo lugar no habían tierras para trabajar. Recordemos que en aquel entonces la principal fuente de trabajo muchas veces era el trabajo con los animales, la agricultura, y el que estaba en la ciudad ya no tenía cómo trabajar en eso, entonces dependía totalmente de la bendición de Dios y a la vez también del amor y cuidado del pueblo. Entonces todos los que quedaban fuera de la ciudad tenían terrenos para labrarlos, para trabajar, para generar ganancias, pero los que estaban dentro de la ciudad no tenían esta posibilidad. Era como una señal de confianza en Dios, Claro. de depender de Él, no de un campo, no de una semilla, de un saco de semilla, no de animales, sino de confiar en Dios y además de ser parte de echar a andar este engranaje socio-religioso que estaba dentro de las puertas de la ciudad. Ahí podríamos decir nosotros y ratificamos que Dios no bendice el lugar, Dios bendice a la persona y que está ahí. Dios no quería que las personas consideraran que lo que le daba la estabilidad era el campo que tenían o la casa que podían tener o la mansión, sino el que la presencia de Dios estuviera con ellos. Un ejemplo claro de esto, volviendo un poquito más hacia el pasado, el ejemplo de José. Que la bendición de Dios estaba con él siendo el hijo menor, siendo el siervo, siendo el esclavo y posteriormente siendo también el segundo al mando. No era el lugar en el que estaba, era la persona la que recibía la bendición. Básicamente responsabilidad. Vivir en Jerusalén conllevaba mucha responsabilidad. Díganme si acaso no es rico después de un trabajo tan arduo como es el reconstruir una ciudad, irte a tu casa en el campo, tranquilo, sin ruido, sin nadie que te esté golpeando la puerta cada 5 minutos porque algo pasó. Era responsabilidad. Y no cualquiera estaba dispuesto a asumirla. Así hasta el día de hoy. No cualquiera está dispuesto a asumir un cargo en la iglesia, porque conlleva responsabilidad, conlleva malos ratos, conlleva tener que estar ahí moviendo a la gente muchas veces. Conlleva sacrificio. Sacrificio. Y sin duda alguna le cuesta hasta el día de hoy al pueblo eso. Sí, la verdad es que esta lección es bastante decidora respecto a esto, referente a la responsabilidad, al sacrificio y a todas estas enseñanzas que nos va dejando y ver cómo Dios también va cumpliendo sus promesas a través de la historia. Y la verdad es que esta lección, Nicolás, ha sido muy, muy interesante, pero ya estamos llegando al final y necesitamos poder repasar lo que hemos aprendido. Así que dejaremos a nuestros amigos también con nuestro pastor Joel, quien nos dará el repaso de la lección que hemos aprendido en este capítulo. Muchas gracias, pastor. Así es, queridos amigos, estamos ya viendo los últimos detalles de esta lección, o más que detalles, el resumen, ¿no? Dios y la historia, se titula o podemos englobar la temática de este capítulo. Cómo Dios está al control, pero a la vez no invade nuestra individualidad, la capacidad de decidir. Vemos, por ejemplo, o veíamos allí con el ejemplo de que Dios permitió de que Jerusalén fuera invadida por Nabucodonosor, de que ellos ultrajaran el templo, pero a la vez, así cuando Belsasar estuvo en esta cena, en este banquete, usando los mismos utensilios que Nabucodonosor había llevado de Jerusalén, entonces Dios da una sentencia de que hasta allí el imperio babilónico existiría.
Dios al control, pero también preocupado de cada individuo, el control de la historia humana, pero también preocupado de cada individualidad. Y esto lo vemos en las listas genealógicas, que en primer lugar nos muestran que Dios está preocupado y conoce a cada persona. Fíjense ustedes que también las listas nos proporcionan poder definir cuáles son los dones, los talentos de cada habitante, en este caso del pueblo judío. Hoy en día también es muy importante saber cuáles son los dones y los talentos de aquellas personas que componen el pueblo de Dios, para que todo miembro pueda estar involucrado en alguna tarea a realizar en la obra de Dios. Tareas muy importantes, dedicadas, hechas con mucho cuidado y con profesionalismo, podríamos decir, porque los dones espirituales son entregados a cada uno de aquellos que están dispuestos a servir al Señor. Humillarse ante Dios estaba profetizado. Si te vas cautivo, yo te recogeré, decía el Señor ahí en Deuteronomio, capítulo 30. Pero tienes que humillarte, obedecer, y vendrá la bendición. Y esto se fue mostrando y replicando cada vez más en el pueblo de Dios. Aunque ellos tuvieron una encrucijada: vivir en Jerusalén o vivir en los campos, en las ciudades fuera de las puertas de Jerusalén. Aparentemente era más fácil vivir en el campo y no dentro de las puertas de Jerusalén. Pero había una obra que hacer. Y de la misma forma, en este momento, Dios está llamando a sus siervos para hacer una obra especial, tanto en los campos, en las zonas rurales, pero también con mucha bendición en las grandes ciudades, tal vez así como en la que tú vives, y tenemos que realizar una obra especial en aquel lugar. Tal vez es más fácil vivir en el campo, más tranquilo, como comentábamos. Tal vez es más difícil vivir en grandes ciudades, pero hay una obra especial donde tenemos que realizar en esos lugares. Por lo tanto, si ya era difícil el llamado para regresar a Palestina o a Jerusalén, imagina cuán difícil tal vez es el llamado hoy en día. Difícil para el ser humano, de servir a Dios, de humillarnos, de hacer una obra especial de acuerdo a los dones y talentos que Él nos ha entregado. Pero ¿sabes qué? Con la ayuda de Dios nada es imposible ni difícil. Y sin duda alguna que Dios en esta hora tiene un llamado especial también para ti. Querido amigo, nunca olvidemos que es Dios quien está al control. No importa cuán difícil sea la situación, Dios puede acompañarte y puede protegerte y a la vez también puede dar dirección a tu vida. Como repasamos durante esta lección, tuvimos y observamos también, tenemos la plena certeza de que las promesas de Dios siempre se cumplen y que nada escapa a su conocimiento y que Él conoce todos los detalles. De la misma manera, Dios conoce los detalles de tu vida, los detalles de la vida familiar, tus problemas económicos posiblemente, tus problemas familiares y tus problemas espirituales. Pero Dios quiere hacer algo maravilloso contigo y de la misma manera en que el pueblo de Israel recibió una misión especial, Dios tiene también una misión para ti. En este momento vamos a orar para poder tener una fe como la que tuvieron aquellos que volvieron nuevamente para cumplir esta gran misión. Y que de esta manera, con una fe certera en Cristo Jesús, todos nosotros podamos llegar algún día al cielo cuando Cristo vuelva por segunda vez. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. En este momento estamos aquí, Señor. Te agradecemos porque tu misericordia y tu paz, Señor, cada día inundan nuestro corazón y a la vez también nos dan la certeza de que eres tú quien lo dirige todo y que estás al control de cada situación. Te agradecemos porque para ti no hay nada tan difícil ni complicado. Y dentro de todo este conflicto que pueda existir, tú siempre nos das una misión y un propósito por el cual vivir. Ayúdanos para poder, Señor, seguir tus caminos y para permanecer fieles a ti. Quédate con todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado en este capítulo. Pastor Nicolás, muchas gracias. Un gusto, Pastor. Pastor Mauricio. Y por supuesto, Un gusto, Pastor. a cada uno de ustedes también queremos agradecerles el haber estado en compañía de Lecciones de la Biblia. Nos despedimos, pero por favor, permanezca junto a Canal Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Que Dios te bendiga.